Hola, ¿qué tal, amigos de Martín Noticias? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este espacio. Me acompaña Orlando Gutiérrez Boronat de la Asamblea para la Resistencia Cubana, quien además es un excelente eh, eh, activista y ha estado muy pendiente siempre de los temas de Cuba. Y quiero hablar con Orlando, y para esto lo he invitado, sobre la campaña que está lanzando Cuba, el régimen cubano, sobre el presidente Biden para que lo saquen de la lista de países patrocinadores del terrorismo. ¿Es posible esto? ¿Qué objetivo tiene esta campaña? ¿Qué objetivo tiene esta marcha que han convocado mañana justamente frente a la Embajada de los Estados Unidos, que ha obligado a la Embajada a reprogramar las citas? Me han escrito muchísimas personas que tenían citas molestísimas con esto de que están pues interfiriendo el trabajo de la Embajada de los Estados Unidos. ¿A quién conviene este discurso de crispación? Buenas tardes, Orlando, bienvenido. Hola Mario, es un placer estar aquí contigo en esta entrevista. Bueno, yo quiero primero que escuchemos lo que dijo Miguel Díaz-Canel. Este es un pequeño video que circula en las redes y que hemos compartido sobre esta convocatoria a una marcha del pueblo combatiente a estas alturas. Una vez más, en medio de situaciones difíciles que alcanzan hasta la emergencia, se confirma la esencia de ese bloqueo criminal y genocida y de la guerra multidimensional que enfrentamos. Sí hay bloqueo, sí se ha recrudecido el bloqueo, sí existe guerra económica, sí nos desprecian, sí nos intoxican vulgarmente, obscenamente y cargado de odio en las redes sociales. En respuesta a ese diseño de política hostil incrementada, convocamos desde este pleno al heroico pueblo cubano a una marcha combatiente el próximo 20 de diciembre al concluir la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Bueno, y imágenes del Cangrejo, imágenes del hijo del primer ministro del régimen, Manuel Marrero, imágenes del hijastro de Miguel Díaz-Canel paseando por Madrid en tiendas de lujo junto con Ana de Armas. Lo primero, ¿puede Biden sacar a Cuba de esta lista de países terroristas antes de irse de la Casa Blanca? El presidente lo puede hacer, pero no lo veo altamente probable. Yo creo que las palabras de Díaz-Canel nos indican el propósito de esta marcha. La inmensa mayoría del pueblo cubano ya no se cree el cuento del bloqueo americano. Y esto es un mensaje dirigido al pueblo cubano, intentando volver a confundirlo con la raíz o la razón de la penuria que sufre el pueblo cubano. El pueblo cubano sabe que el embargo no cubre alimentos. El pueblo cubano sabe que el embargo no cubre medicina. El pueblo de Cuba sabe que el embargo afecta las líneas de crédito y los dineros y los fondos que le entran directamente a una dictadura. El pueblo de Cuba sabe que la Unión Europea le manda millones a este régimen. El Club de París le ha perdonado 8.000 millones en deuda en los últimos 3 años y el pueblo de Cuba no ha visto un centavo de esto. Al igual que no vio un centavo del dinero que entró por el turismo de crucero. ¿A dónde ha ido ese dinero? Porque nuestro pueblo cada vez está peor. Yo creo que esta es una manifestación de propaganda interna porque han perdido la batalla de la narrativa. El pueblo ya no cree esa propaganda sucia, esa propaganda mezquina, entonces están haciendo todo lo posible por fortalecerlo porque saben que vienen tiempos aún más difíciles para la dictadura. Ahora, a mí me llama mucho la atención que justamente estén exigiendo que lo saquen de esta lista de países patrocinadores del terrorismo justo después de las palabras del secretario de Estado. Hay que recordar que el secretario de Estado es quien tiene en su poder, bajo la Secretaría de Estado de aquí de los Estados Unidos, que es como el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. eh, el secretario de Estado, que es como el canciller, es quien tiene en su poder esta lista este informe de terrorismo. Y justamente el informe salió después de las declaraciones que hizo Anthony Blinken frente al Congreso, donde estaba la congresista María Elvira Salazar, y esto fue lo que le dijo directamente a ella. Vamos a ver. Cuba under review to be removed from the list of countries sponsors of terrorism. Is it under review, sir? I don't anticipate any changes in our policy toward Cuba during the pendency of this administration. All right, I'm happy you're saying that. Laudable to hear that, but specifically, is it under review right now? Because if you're going to remove a country from a list of terrorists, of this country's sponsors of terrorism, you need to start a review. And my question is that yes or no? Is Cuba under review? Under the law, depending on the different authorities of this kind, some mandate a regular review,
Others don't. All I can tell you right now, sitting here today, is I don't anticipate any changes in our policy. So you are telling me that between now and January 20th, the President of the United States is not planning to remove those bastards, the Cuban regime, off the list of countries that sponsor terrorism? As I said, I don't anticipate any changes in You our don't policy. anticipate. Right. So how can I interpret anticipate? Can you commit right now that that's not going to happen? You know why? Because all I'm doing is trying to prevent, to give money to the repressive apparatus that has been taking everything away from the Cubans. You're aware of that, right? So I just need to make sure that you understand the message from my community. Do not do that. Don't give them the oxygen that they want to continue greasing the repressive apparatus. Tell me. You have 20 again, seconds. I can't, I do not make decisions for the Sure you president. do. The president- Come on, sure you do. I do You're not the make State decisions for the president. Department. The You president makes give the decisions. All I can recommendation tell whether you to take is- them or not. Tell me, I'm All sorry. I can tell you is I Tell don't me. anticipate any changes in our policy toward Cuba between now and the end of this administration. Thank you. Bueno, veíamos a la congresista María Elvira Salazar pues diciendo claramente, pidiéndole a nombre de la comunidad cubanoamericana que ella representa como una de las congresistas electas que no saquen a Cuba de esa lista negra, y el secretario de Estado decía no prevemos absolutamente ningún cambio en la política hacia Cuba. De hecho, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, me dijo hace 4 días que la apertura de Obama había sido una oportunidad perdida porque el régimen cubano no hizo nada para merecerla. Ahora, ¿por qué entonces esta marcha? ¿Por qué entonces este discurso? ¿Por qué esta activación de expresidentes en América Latina pidiendo que saquen a Cuba de la lista de países terroristas? Yo creo que están tratando de lograr una serie de cosas antes de que entre la administración de Trump, que es una gran preocupación y un gran peligro para ellos. Creo que están tratando de crear una serie de obstáculos que demoren las políticas que va a implementar el presidente Trump. Es un esfuerzo, una vez más, por salvar a este régimen, porque este es un régimen que hay que entender que es nefasto para el pueblo de Cuba, pero es icónico, es central, es un imán para la izquierda mundial, para la izquierda latinoamericana. Este es un régimen que es donde se asienta las redes de influencia, los bancos de información, los controles de inteligencia que han permitido que la izquierda radical se potencie en el hemisferio y que se polarice en nuestras democracias. Hay un tema también que desde mi punto de vista me llama mucho la atención, ¿no? A estas alturas, terminando el mandato del presidente Biden, vienen con este discurso de exigirle salir de la lista de países terroristas. Pero si uno revisa los 4 años, a mí me ha tocado cubrirlo como reportero, el presidente Biden y la administración les ha pedido de todas las maneras habidas y por haber que liberen a los presos políticos, por ejemplo. No lo han hecho. Les ha pedido apertura para el sector privado, les han puesto trabas al sector privado, les han hecho, como me contaba un diplomático, les han hecho estas manifestaciones frente a la Embajada de los Estados Unidos diciéndoles de cuánto hay y es decir, la política ha sido hostil hacia los Estados Unidos. Hay que entender lo siguiente, Mario, y esto que tú mencionas nos demuestra una vez más por qué no sirve diálogo con este régimen, por qué no puede haber ningún cambio real en Cuba bajo este régimen. Por eso ninguna elección, ninguna consulta va a tener efecto mientras esté en el poder este régimen. Hay que ver lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que ha ocurrido en Nicaragua, lo que ha ocurrido en Birmania. Porque esto es un régimen que es un virus infeccioso, es un virus ontológico que va a hacer todo lo posible, incluyendo la muerte de Cuba, la destrucción total de Cuba para mantenerse en el poder. Estos regímenes solo salen del poder cuando hay un lenguaje de firmeza, de coherencia y de fuerza consecuente contra el régimen. Entonces creo que esto me muestra una vez más que el régimen, los únicos cambios que haría son aquellos que le favorezcan tácticamente para permanecer en el poder, porque esa es su fisionomía, esa es la estructura interna del totalitarismo. Ahora, Orlando, hemos visto recientemente está la Asamblea Nacional del régimen cubano reunida. Hoy estaba Raúl Castro dando puños en la mesa y mandando a levantarse a todo el mundo. Un señor nonagenario que es el que controla los destinos de Cuba. Bueno, una tríada de nonagenarios controlan el destino de Cuba. Pero en medio de todo esto y el panorama que se avisora, ¿es
todavía más decadente, más deprimente. Yo creo que los problemas de Cuba son el resultado de las políticas completamente erróneas, completamente dogmáticas que el régimen comunista aplica a Cuba para poder controlar a los cubanos. El régimen no le conviene, no puede permitir una economía próspera en Cuba, no puede permitir el surgimiento de una clase media. No lo digo yo, se cansaron de decirlo Fidel y Raúl Castro para que quiera escuchar, porque precisamente ellos tuvieron que consolidar el poder aplastando la clase media más poderosa y más extendida que había en América Latina. Por eso este régimen nunca se ha dado el lujo de elecciones libres multipartidistas, porque nunca estuvo seguro de que podía ganarla. Nunca. Desde mediados del 59, Castro sabía que un porcentaje importantísimo del pueblo de Cuba dudaba de lo que le estaba haciendo. Entonces, el régimen no puede hacer apertura porque amenaza su poder. Utiliza el espejismo de la apertura, utiliza muchos tontos útiles o gente interesada para crear la ficción de que es la resistencia, de que es la presión norteamericana, la presión internacional la que le impide hacer un cambio, ¿no? Todo eso está equivocado. Es la inamovilidad de este régimen, es su falta de compromiso con una transformación real de Cuba la que ha creado esta resistencia y la que ha generado este rechazo internacional. Bueno, muchísimas gracias, Orlando, por este rato aquí en Facebook y en las demás redes sociales de Martín Noticias. Por supuesto, vamos a estar bien pendientes de lo que ocurra y seguiremos teniendo estos contactos. Muchas gracias. Gracias a ti.